Evolución informativa en Zona 3 Noticias. Informamos desde Jalisco a México y el mundo. Grupo Promomedios Radio presenta Zona 3 Noticias, primera emisión. Con Pablo Lemus. Moller Consultores presenta Zona Empresarial. Ricardo Moller, socio director de Moller Consultores, esta mañana aquí en Zona 3. Mi estimado Richard, muy buenos días, ¿cómo te va? Bien, mi estimado Pablo, buenos días y buenos días a nuestro querido auditorio, especialmente empresarios y emprendedores. ¿Qué tenemos para el día de hoy, mi estimado Ricardo? Bueno, mi estimado Pablo, la semana pasada nos quedamos a medias con lo que denominamos la conexión París-México. Y el fin de semana dio de qué hablar de lo que comentamos en nuestra zona empresarial, porque hablamos sobre lo que venía en telecomunicaciones y bueno, hasta te comenté, pudiéramos hacer una sección especial para hablar de ese tema, pero se nos adelantó nuestro presidente con la iniciativa el viernes. Entonces, como que hay trasfondo en el tema y vale la pena abordar la segunda parte, si nos permites. Y bueno, como lo señalé, hablamos de la conexión entre la OCDE y la administración del presidente Peña Nieto. Y nos enfocamos especialmente en dos hechos que consideramos sin precedentes. El acuerdo de colaboración estratégica México-OCDE que se suscribió de manera previa a la toma de posición de Peña Nieto. Y también de ese seminario con expertos de la OCDE a que acudió Peña Nieto como presidente electo cuando hizo su visita a Europa, especialmente a París, previo a la toma de posesión. Y comentamos también la semana pasada que lo relevante de esta nota pues era la importancia de los involucrados, ya de sí la OCDE como organismo multilateral y que ni más ni menos los países que lo conforman pues representan alrededor del 80% del comercio mundial. Y empezamos a abordar el tema del alcance de esta relación y nos quedamos pendientes con los resultados previsibles. Bueno, ya se nos adelantó un poquito nuestro presidente con los resultados predecibles con el tema de telecomunicaciones, pero hay algunos aspectos más y específicamente creo del interés de nuestros amigos empresarios y emprendedores. Y bueno, respecto al alcance de la relación, como lo citamos la semana pasada, el documento elaborado por la OCDE, el Getting It Right, una agenda estratégica para reformas en México, pues señala que el objetivo de dicho documento pues es ayudar al inicio de la administración del presidente Peña Nieto. Y lo dice con mucha claridad que va a poner a disposición de la administración de Peña Nieto pues todo el conocimiento multidisciplinario de este organismo y la experiencia internacional del mismo, así como estar prestos para participar en la identificación de fortalezas y debilidades de la economía mexicana. Y por supuesto, apoyar en el diseño, la promoción e implementación de políticas públicas clave para el desempeño económico. Y bueno, la evidencia de esto en el ámbito de las pymes, que es el que nos toca aquí en la zona empresarial, lo retrata de manera muy interesante el análisis que presenta en el capítulo 10, denominado Las pymes y el espíritu emprendedor en México, en el que señala que las pymes mexicanas tienen una plantilla de personal de aproximadamente un 22% superior al de sus pares alemanes y franceses. Y también un 10% superior en plantilla de personal respecto a las pymes brasileñas. Y bueno, aquí no es que les estemos ganando, mi estimado Pablo. Estos indicadores son sumamente negativos de acuerdo a lo que señala la OCDE. Esto habla de la improductividad de nuestras pymes y lo corrobora pues, con la evaluación que hace de la contribución al valor agregado, que esta contribución apenas es de alrededor del 50%. O sea, las pymes, el valor agregado que contribuye en nuestro país apenas es del 50%, el más bajo de la OCDE, de los países que forman parte de este organismo. También señala que la proporción de microempresas en nuestro país con respecto a otros países miembros de esta organización especialmente es alta en el sector manufacturero. Y bueno, aquí lo delicado es que la productividad
es menor en estas empresas comparada con empresas de mayor tamaño, y esto significa que nuestras pymes pues en muchos aspectos están fuera de competencia, y nos explica la alta mortandad empresarial en nuestro país. Y abunda, contribuyen con menos del 18% de la producción nacional, cuando en Italia estas empresas manufactureras pymes contribuyen con cerca del 35%. Y va más allá, analiza un periodo amplio de los últimos 10 años y señala que en este periodo los años de mayor crecimiento y crecimiento acelerado y por consiguiente de mayor producción y productividad fue en los años del 2003 al 2008. Y que este crecimiento acelerado y de mayor productividad fue encabezado por las empresas medianas y grandes. Y aquí pues rompe un mito, Pablo. O sea, el mito de que debemos de enfocarnos en las empresas medianas y por supuesto sí en las pymes, pero buscando su escalamiento. ¿Por qué? Porque en ese periodo las microempresas perdieron participación o contribución al valor agregado. Por último, de este análisis se enfoca al Fondo PYME y la aplicación de recursos. Sobre el Fondo PYME y el Fondo Nacional de Garantías, y aborda un año, 2011. Recordar que este documento se publicó en diciembre de 2012, Pablo. Y dice, tan solo el Fondo PYME para el programa de proyectos productivos recibió cerca de 4,000 millones de pesos. El Fondo Nacional de Garantías, cerca de 3,000 millones de pesos. En total, más de 7,000 millones de pesos tan solo en estos dos rubros. El tema, y no es una cifra menor, es que menos del 30% de esos recursos, o sea, apenas 2,000 millones de pesos, se aplicaron en empresas con mayor potencial de crecimiento y generación de empleos. De ese tamaño fue la ineficiencia en la aplicación de recursos. Ahora, ya cerrando porque el tiempo apremia, ¿qué podemos esperar empresarios y emprendedores? Bueno, pues considero que una mayor determinación en las tareas relativas a las pymes que señala la OCDE y que hemos hablado de ellas en estas 2 últimas semanas, esa determinación que ha tenido para el tema de la educación y telecomunicaciones, como lo demostró este fin de semana, y con ello acciones muy concretas para escalar las empresas medianas, una menor carga regulatoria, simplificación fiscal, permisos, licencias y sobre todo revisión a las tasas de impuestos sobre utilidades, impuestos al trabajo y pagos a la seguridad social. La OCDE dice, México es el país con la tasa impositiva empresarial más alta de los países miembros. Muchas gracias, Ricardo Moller. Por cierto, aprovecho para informarle a todo nuestro auditorio que el día de hoy, alrededor de las 9 de la mañana, nos visitará aquí en cabina de Zona 3 uno de los países, la representación de uno de los países, pues de mayor avanzada en materia de emprendurismo en el planeta. Estará el día de hoy aquí en Zona 3 el embajador de Chile en México. Esta entrevista con el embajador Roberto Ampuero será por ahí de las 9:05 de la mañana aproximadamente. Y también recordarle a todo el auditorio que hoy inicia esta Expoantad, que es, digamos, la expo de los autoservicios, de los supermercados en el país, y por primera vez en la historia Expoantad, esta exposición nacional que se celebra desde hace muchos años en Expo Guadalajara, estará abierta al público en general para que puedan asistir. Es verdaderamente interesante, sobre todo para los emprendedores, poder asistir a esta expo para saber cómo pueden venderle a estas grandes cadenas de autoservicio. Lo recomiendo muchísimo. Hoy inicia Expoantad, mi estimado Richard. Bien, pues mi estimado Pablo, seguimos trabajando para multiplicar y permanecer. Muchas gracias, Ricardo. Moller Consultores. www.mollerconsultores.com presentó Zona 3, 91.5 FM.